Mira. Darius. Mi querido Rubén, hermano. Estamos de regreso. Sí, señor. Conversaciones con nadie y decidimos con un monumento, ¿no? Uy, esto. ¿Qué hay que decir de 100 años de soledad? Pues no vamos a decir lo que ya tanto se ha dicho, ¿no? Es que es muy difícil decir algo nuevo. Uno tendría que hablar de su experiencia como lector primero. Esta es su primera vez, ¿no? Esta es mi primera vez. Con conversaciones con nadie, no es la primera vez. Con 100 años sí. Y uno... Que básicamente lo que nos lleva a estar hoy reunidos sí, con 100 años de soledad es que acabo de leerla, era una deuda pendiente y pues realmente estoy muy emocionado con este libro. Pero se me hace que es un lector calificado porque nunca le había puesto atención a la novela. Sí, la había intentado, ¿no? No sé por qué no era el tiempo, quizás, como se dice, que a veces tienen razón los que pregonan que los libros los cogen a uno en el momento adecuado. Pero no era porque el libro lo expulsara, porque este libro tiene esta novela tiene una característica extraordinaria y es que puede ser leída por todo público, cualquier persona en cualquier condición. Está escrita. Sí, aunque yo creo que es una obra de madurez, ¿no? Yo no creo que sea una obra para adolescentes. No, evidentemente no, pero me refiero al estilo, que es creo muy que generoso. de hecho escogí el tiempo adecuado para leer. Sí, y... La crisis de la mediana edad. Muy bien. Bueno, hermano. Y hay una cosa que quizás por eso lo había abandonado, y es que sí me di cuenta que es una novela para, una vez se empieza a leer, no soltarlo. Sí, no puedo quizás parar. Los 2 o 3 intentos que yo tuve anteriormente. ¡Están olvidando el video! Quizás los 2 o 3 videos, los 2 o 3 intentos de lectura que tuve anteriormente fueron abandonados porque hubo un tiempo en el que se dejó de leer y ya después se cogió la novela y no era lo mismo. En cambio, yo la leí en una semana, de viernes a viernes, y no la solté en ningún momento y realmente la disfruté al 100%, enamoradísimo de la forma de los personajes especialmente y el manejo que le da Gabriel García Márquez a los personajes. Que hay una señora que se llama Úrsula. Exactamente, justamente se llama Úrsula, de ella vamos a hablar. Que gracias, ya que lo dices, empecemos por Úrsula. Úrsula me parece que es importante. Es el eje, ¿no? El eje. Sí. Es muy importante. El bastón, ¿no? Es la mamá que sostiene, la mamá de la novela. No solo por su longevidad, que pues ella atraviesa la vida, ella atraviesa toda la novela desde su juventud hasta que se vuelve centenaria. Creo que en esta novela nada es casual, entonces la llegada de la compañía bananera, por ejemplo, coincide con la muerte de Úrsula Iguarán. Es como si se terminara un mundo y empezara otro, que es la debacle de Macondo y la debacle de ese universo, ¿no? Ella es testigo de todo, ¿no? Todo. Ella es la que sabe todo y es la que... un poco hay algo en esa figura contada por García Márquez un poco triste, es cómo ella se va convirtiendo en una carga, ¿no? Una carga también para ella misma y para los de la casa, que ya esa casa está en ruinas y está completamente... La casa también es un personaje deshabitada, ¿no? Aunque ahí, no sé si me hago entender, pero cuando digo deshabitada no es porque no, sino porque realmente ya no existe el espíritu de los Buendía y Guaraní, ¿no? Ya no... A pesar de que era una casa que antes de la llegada del progreso, bueno, el progreso entre comillas, ¿no? Sí, porque eso de progreso, pues, ¿qué te diré? Pero antes de la llegada de los gringos y de la compañía bananera y todo esto, estaba una idea como de la matrona, o sea, son las dos figuras, ¿no? El patriarca, la matrona. Ellos reciben, por ejemplo, mucha gente en la casa, hijos que no son del matrimonio, reciben muchísima gente, las muchachas empiezan a llevar gente. Es una casa donde siempre hay personas y siempre están recibiendo. La hospitalidad es gigantesca en esa casa, hasta que llega esa escisión, esa ruptura que es la de la compañía bananera, ¿no? Rebeca es un poco el ejemplo de eso, ¿no? Sí, ella llega no pertenece a la familia y sin embargo empieza a ser... Y ella es la que lleva a Macondo la epidemia de insomnio y la epidemia del olvido, ¿no? Con ella, ella arrastra esa. Sí, eso es memorable. Uy, no, es memorable. La peste del insomnio y la peste del olvido, que curioso que Gabriel García Márquez haya puesto eso. Pues habiendo también sufrido la peste del olvido, ¿no?
hay una tercera peste que está más entre líneas. La compañía bananera. A la peste del amor. Uy. De hecho, es una frase que está ahí, ¿no? El amor es una peste, ¿no? Sí. Lo dice, pero no existe la intención de ponerlo realmente como esas dos que ya están a título, pues. Supongo que es por esa la visión quimérica que no se da pleno. Sí, exacto. Los personajes es una enfermedad buscan. terrible, sí, que pasa por atraviesa toda la novela. Toda la novela y toda la saga familiar, toda la familia. Pronto también el incesto, pero bueno, hay otras cosas, porque no es solamente el amor entre familiares, sino que hay, por ejemplo, esta búsqueda de un ideal de pareja también, ¿no? Que hay como ese viaje, por ejemplo, a Bogotá, que realiza el personaje, no recuerdo, es que además, bueno, los nombres tenemos que hablarlo, la descripción de Bogotá, en busca de una mujer para que no tuviera nada que ver con el mundo de Macondo, pero pues es la peste del amor, ¿no? Entonces es muy difícil que eso se pueda dar. Y por ejemplo, a mí me ha parecido siempre muy curioso que el coronel Aureliano Buendía, que me parece que es como la persona más preparada para el fenómeno del amor en la novela, enviuda, y se le vuelve esta cuestión de la viudez como algo como muy difícil de llevar, hermano. Sí. Eso lo marca a él profundamente. Bueno, hay una cosa a partir de esta unión Aureliano-Remedios. Sí, Remedios Moscote. Es una novela llena de perversiones, ¿no? Es una novela llena de perversiones de toda índole. Muy bien contadas. Sí. Muy bien contadas. Sí, muy bien, y de manera además muy graciosa, algunas, otras muy crudas. Pero existe todo tipo de, pues hay incestos, hay pedofilia, Sí. hay también como lo que llamaban no lo prolífico sino lo profuso. Entonces el coronel Aureliano Buendía tiene 17 hijos, que le llegan todos a Macondo, allá lo van a buscar. Y no sabe quiénes son. No sabe quiénes son, no tiene ni idea de quiénes son. Entonces eso, y está también pues una imagen de Colombia, porque es un libro universal. Mire, yo recuerdo en este homenaje que se le hizo en la Feria del Libro a García Márquez, que hay registro en video, lo pueden ver nuestros televidentes, teleoyentes. El traductor de García Márquez al chino lo invitan allá al homenaje que se le hizo a García Márquez. Y él dice que la primera impresión que tuvo leyendo la novela es que estaban hablando de su familia, de su pueblo, o sea, un hombre de China, hermano, ¿sí? Es curiosísimo eso, ¿no? Y lo mismo dice Alberto Manguel, ¿no? En un texto sobre García Márquez, dice: yo le puse a los empleados de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Argentina a leer libros. Entonces una de las señoras, la conserje, estaba leyendo Cien años de soledad y le dice Alberto Manguel: me encanta ese libro porque me puedo conocer más con ese libro, me conozco más, me conozco mejor con el libro. Y yo creo que le pasa a uno eso, ¿no? Con la novela, uno se adentra en uno mismo, en lo que uno es como miembro de familia, incluso como ciudadano de un país, ¿no? Y eso lo ve uno ahí reflejado, la historia de las naciones, ¿no? Sí, y sin duda alguna es una novela muy colombiana, ¿no? O sea, más allá de que sí, es una novela universal en el sentido de que pues toca temas que son aquí en cualquier lugar van a estar punzando igual, ¿sí? Pero es muy colombiana, ¿no? Sí, hay cosas muy de nuestra idiosincrasia, hermano. Está el vallenato, sí, la presencia de Francisco Alombre de una manera casi espectral. Y de Rafael Escalona también. también. Entonces están esas dos figuras, ¿no? El juglar que peleó con el diablo y el juglar real, ¿no? Mencionado en... Sí. Bueno, pero no es que no haya existido Francisco Alombre. Están las parrandas, claro, protagonizadas por Aureliano II. Sí. Está este tema de la algidez política entre godos y liberales, pues protagonizados precisamente por Aureliano Buendía. Que se ha dicho mucho que es un reflejo de la guerra de los 1000 días, pero me parece que esa guerra, a pesar de que se habla del Tratado de Neerlandia, por ejemplo, ¿no? En la novela, que es propio de nuestra historia, pero hermano, es una figura de la guerra aquí y en donde la ponga, ¿sí? Porque las guerras son así, y esa tradición, incluso el honor, el asunto del honor, ¿no? El duelo, el asesinato, que es lo que es el disparador de la fundación de Macondo. O sea, se asesinan a Prudencio Aguilar, asesinan a José Arcadio Buendía, a Prudencio Aguilar, y a él le toca salir
porque, pero el fantasma de Prudencio Aguilar llega a Macondo, o sea, está ahí, ¿no? Siempre habla está con ahí. los Claro, gallos. habla con él. Eso es un problema moral, hermano, porque es también como el problema de la conciencia. Entonces el fantasma sigue ahí, ¿no? Está ahí a pesar de todo. Entonces, tiene eso, hermano, ¿no? Están las burras. Así, volviendo a las eso es perversiones. muy costeño, muy costeño, ¿no? ¿no? Entonces, Sí. sí, hay como cosas muy... Muy de nuestra raigambre, así, claro. Bien, Esos bueno. son los que están reservados. ¿Cómo le fue con lo de los nombres? Mire la edición de... Porque quería preguntarle Muy con bello, respecto a pues eso. yo, como no tengo un mapa... Claro, porque tengo- la edición de la Árbol las academias, genealógico. la edición de las academias de la lengua, yo trae- mismo tracé mi... sí. De aquí... Pues se hizo las su propio páginas, árbol genealógico. Es una novela que pide Que realmente... es bonito, hacer- eso lo hace un poco cortasariano en el sentido de que le da cierto juego al Corte, lector, ¿no? corte, ya. un Ya se desafío. acabó el video. No, todavía no. Todavía no. Da para más, da para más. Uy, García Márquez da para mucho más. No, claro. Y ya que estamos hablando de Cortázar, Ay, no, esa mención de Rocamora. sí, exacto, en la novela, y eso es una especie de solidaridad del boom, y eso me hace pensar que el boom fue muy fuerte, especialmente porque entre ellos también hubo una camaradería que realzaba al otro escritor desde el otro ángulo geográfico. Claro, porque se traen personajes de Carlos Fuentes. Entonces hay personajes de Carlos Fuentes, Artemio Cruz, y mencionan- de hecho el otro, ¿no? El mexicano que llega a Macondo también pertenece a la También, novela. claro, ¿no? claro. Y está Rocamadur, no, un mencionado personaje- así como muy a... Un personaje de Rayuela. Un personaje de Rayuela. Me parece que esa Hay solidaridad también un personaje, si no estoy mal, de Carpentier, ¿no? del También siglo de las mencionado. luces, sí, no me acuerdo el nombre, pero sí, hay un personaje Entonces de uno dice, también ese amor por la literatura y esa extensión de darle una veracidad, un lugar en el mundo aparte de lo... ¿sí? Es bellísimo, a mí me parece. Hay una cosa y muy bello por parte de Gabriel García Márquez, ¿no? Claro, la camaradería está expresada también en este grupo de Barranquilla, sus amigos de toda la vida, Álvaro Cepeda Zamudio, Sí. este señor, toda esta gente, Vamos a Ramón llegar al Villers, final, ¿no? el sabio catalán, que lo mencionan en la novela, que era Ramón El librero. Villers, el librero catalán, que era Ramón Villes, que era un catalán que vivió en la juventud. Bueno, de aquí es García cuando Márquez. uno va a brindar, porque Eso, justamente, los amigos. ya que lo está diciendo, Hermano. hay un episodio final muy bello en el que Gabriel García Márquez de hecho aparece en la novela y está con sus amigos. Son sí. los amigos del último buen día. Bueno, el Sí, penúltimo buen día, porque el último es el niño con cola de cerdo. Que vive, sí, vive unos minutos nomás. En la novela aparece unos minutos nomás. Es el último de la estirpe de los buen día. Sí. Entonces eso es un canto también a la amistad, hermano. Mire que por ejemplo el coronel Aureliano Buen Día se lleva a Gerineldo Mar, que se lo lleva a Macondo. Y esa escena que impactó la adolescencia de uno, porque uno leyó esto siendo uno muy joven. La primera vez, el primer impacto es muy duro, hermano, porque es como un totazo, o sea, es una cosa fascinante que uno no puede dejar. Lo mismo que decía su merced, no se puede dejar. Y se acuerda uno de esos episodios, ¿no? Entonces va la señora ahí y le pregunta al señor Gerineldo Mar, que ¿qué hace? Buenos días, coronel, ¿cómo le va? No, aquí esperando que pase mi entierro, le dice el coronel Gerineldo. Eso es una maravilla, hermano. Y esas frases lapidarias, ¿no? García Márquez era un experto en eso, hermano. Hace poco que salió en Al Costo Nos Vemos, salió esa cuestión de qué tanto de García Márquez queda. Pues por ejemplo está eso, ¿no? La capacidad epigramática, digamos, de hacer frases inolvidables, ¿sí? Hay un momento, por ejemplo, en que llegan los gitanos, que no hemos hablado de los gitanos, de Melquiades, que es definitivo. Que es otro para personaje la- que está es todo el tiempo y que fascinante. es el culpable de la magia, ¿no? Y el culpable de la magia en toda la de novela. la escritura El misma del culpable- libro. Exacto, Claro. me refiero a la magia en cuanto a eso, Por ¿no? No supuesto. a la magia como personaje que hace, sí, no, sino él es el culpable en cierto Claro. sentido de esa magia que existe en el libro, ¿sí? De que suceden cantidad Claro. de cosas extrañas, Y porque que- Melquiades siempre es el que en últimas dirige, ¿no? Es el que lleva Él descifra además el porvenir de Macondo. Y entonces pide que no se lea esto sino 100 años después de que transcurra la vida de Macondo. Entonces hay un personaje que es un Aureliano que descifra los manuscritos de Melquiades
y realmente lo que se encuentra que es un truco maravilloso de la literatura que hay que saberlo usar muy bien, y es que uno encuentra dentro del libro la misma hechura del libro. O sea, es como si Melquiades hubiera escrito Cien años de soledad, que es lo que pasa con Proust, por ejemplo, ¿no? Es el gran spoiler de la vida, ¿no? O sea, la novela de Proust es realmente la escritura de esa novela. O con el Quijote, ¿no? Que Don Quijote en la segunda parte se encuentra... Tenemos que ir. Uy, tenemos que llegar a Don Quijote. Se encuentra él publicado, o sea, él se ve, Don Quijote se ve publicado, él ve la primera parte del Quijote. Cuando Lo va a mismo Barcelona, pasa, ¿no? claro, cuando va a Barcelona. Entonces se encuentra un Aureliano de los últimos de la generación, que son 7 generaciones, de los últimos de esa estirpe, se encuentra con que esa historia ya estaba escrita, o sea, él va a leerse allá, que es más o menos lo que uno hace. Que es el cierre como ya de la lector. novela, Sí. que es magistral, ¿no? Sí, claro, porque es como el fin del mundo. Empieza como el origen del mundo, Sí. la novela termina como el fin de todo. Además, tremendo, porque el origen es José Arcadio en su poltrona, en su... Sí. La sombra del... Bueno, no recuerdo cómo se llama. Como un alero, ¿no? Como una cosa que así. siempre está ahí, sí. Sí, Y el final es que a este se los llevan las hormigas, ¿no? sí, el último buen día. El último buen día. Y las estirpes condenadas a 100 años de soledad. Sí, no tendrán una segunda oportunidad. Bueno, usted decía que usted leyó muy joven Cien años de soledad, y qué bonito que hagamos el contraste entre leerlo a mis 42 Claro. y leerlo usted A los a 14, los 14 años. a los ¿no? 14, y no obligado por ningún colegio ni nada de eso, era por la Sí, emoción, sí. la emoción. Entonces ya había uno leído otras cosas de García Márquez, porque pues la vida de uno como lector, Desde si uno es colombiano, Sí, está definitivamente Sí, sellada. que podría por eso. pasar lo que dice Nabokov cuando se refiere a Quijote, ¿no? Cuando uno lee el Quijote, ya todo lo que lee lo lee bajo la sombra de ese libro. Exactamente, está Podría pasar influido. aquí, Claro. sobre todo en literatura colombiana, ¿no? Cuando uno lee ya Cien años de soledad, ya todo lo lee bajo... No, es que como la dicen los sombra de- mexicanos, esto es un parteaguas, o sea, hay un antes y un después, y uno lee bajo esa égida, o sea, uno no puede escapar de esa influencia, que puede ser maligna, ¿no? También, un poco, pues digamos, si uno se propone escribir o leer cierto tipo de literatura, creo que siempre ha faltado el anti-García Márquez, y no ¿Como por el lado- anti-Borges? como el anti-Borges, claro, que Juan Gelman escribe Sí, ese sí, anti-Borges, ¿no? Entre otros autores. Pero aquí nos ha faltado eso. Lo que pasa es que, y esto es un saludo para Nicolás Pernet, que sé que es un experto en García Márquez, que sé que va a ver este video. Nicolás tiene una tesis, hermano, que me gusta mucho, la voy a replicar aquí en el video, y es que él dice que nuestro problema crítico como lectores de García Márquez en este país es que nos quedamos en el anecdotario, o sea, nos quedamos en las anécdotas de García Márquez, pero no lo hemos leído realmente, digamos, el texto, no nos hemos enfrentado al texto. Y hay una cosa, pensando en eso, yo traía un par de referencias, que son 2 libros, hermano, que pues no han tenido la circulación que uno quisiera. Son 2 investigaciones paralelas hechas como con 2 décadas de distancia. Una es de Eligio García Márquez, que es el hermano de García Márquez. Se titula Tras las claves de Melquiades. Está muy relacionado con un libro de un señor que también es cercano aquí, que espero que vea el video, que se llama Álvaro Santana Acuña. Él no vive aquí, él vive como en España. Y él escribe El ascenso a la gloria. Entonces son 2 libros que intentan entender cómo se creó el fenómeno comercial o el fenómeno editorial del libro, porque la calidad del libro es innegable, pero entonces Eligio García Márquez, el hermano, va a buscar allá las claves y todo eso, y de paso ambos libros inspeccionan un poco cómo escribe García Márquez, cómo organiza García Márquez su material, ¿no? Está, por ejemplo, esa cuestión de la sorpresa, de empezar el libro lanzando como una salva al futuro, ¿no? Muchos años después, entonces habla del futuro de tal manera que uno siempre piense en el momento en que al coronel Aureliano lo van a... Que repite esa formulita. Lo varias repite, veces, ¿no? claro, es un leitmotiv de la novela. Y me parece que es una estrategia... Casi que lo engaña a uno porque uno creería que va a terminar la novela con el pelotón de No, claro, fusilamiento. claro. De hecho, el video... Y nunca lo matan a Aureliano. No, se salva además, se salva. Es cosa increíble. Además la muerte de Aureliano Buendía, que no es propiamente en un fusilamiento, ¿no? Es junto a un árbol, y es una cosa absolutamente conmovedora, hermano. El propio García Márquez, pues contraviniendo lo que acabo de decir, o sea, no contar la anécdota, pero García Márquez sale de allá del sitio donde estaba escribiendo a llorar, hermano. Porque dice, se me murió el coronel Aureliano Buendía. Eso me parece tenaz. Ya la compaginación con los personajes ya lo lleva a llorar por la muerte del personaje. A lo que me quería referir es que hay un estilo que viene como del siglo XIX,
y que lo traigo a colación porque hay un texto de García Márquez acerca de el Conde de Montecristo. Él escribe por allá en sus notas de prensa en los años 80, escribía para El País de España una columna, y él dice que su libro favorito de todos los tiempos es El Conde de Montecristo, por una fórmula de Dumas que me parece que la aplica en la novela En 100 años de soledad total, y es: siempre está pasando algo. O sea, la acción es constante, no hay paso para la reflexión, no hay momentos de pausa, no hay un... Sí, siempre está pasando algo. algo. Eso es una cosa, una virtud narrativa, ¿no? Porque todo el tiempo es una novela supremamente ágil, y por eso, y de ahí lo de no soltarla, ¿no? Exactamente. Porque si uno la suelta le pierde la... Creo que, bueno, esto no es una cosa que uno deduce por lo que dice García Márquez, porque él también se lo dice a Bill Clinton en una cena por allá con Carlos Fuentes, ¿no? Entonces, en la gran novela, ¿cuál es su libro favorito? Pues es inevitable preguntarle, si Bill Clinton le pregunta a uno eso, pues entonces Carlos Fuentes se pone a hacer una elaboración así, muy ensayística. No, García Márquez dice sencillamente: no, para mí lo que hizo Dumas, eso es lo máximo, porque es agarrar al lector y que el lector no se le vaya aún, que nunca se le vaya. Y eso pasa en El Conde de Montecristo, en otras novelas de Dumas, ¿no? En cada página hay algo definitivo, decisivo, siempre está la acción bulliendo, ¿no? en la novela. Y creo que esa es una de las gracias, de las claves narrativas que tiene la novela, ¿no? Creo que mucha gente se dio cuenta de eso en los 80, sobre todo porque le salieron muchos clones, mucha gente repitiendo ese estilo, pero es que esto es inimitable. Sí, es una cosa que no se puede imitar. Digamos, los temas de pronto sí, pero... Se deja ver, ¿no? La trampita del que quieran copiarlo. Claro, es que eso también es una generosidad y una ventaja en García Márquez, ¿sí? Es como estos grandes chefs, ¿no? O sea, aquí le muestro mis ingredientes, aquí le muestro cómo lo hago. Entonces... Mira a ver cómo hace, ¿no? Y es muy difícil. Hay gente que dice que esto es un estilo que se puede copiar, pero me parece que no. Le menciono un par de casos que se hicieron multimillonarios a partir de este estilo, pero pues son pálidos reflejos. Isabel Allende, por ejemplo, ¿no? La Casa de los Espíritus, que es un intento de copiar este tono y este estilo, pero es muy difícil, hermano. Creo que sí se puede copiar en cierto modo en esta cuestión de lo real maravilloso, que es una cosa en la que no quiero entrar, porque eso es un lugar común. Es una cosa ahí realmente como el único libro mágico, real, maravilloso, lo que sea, como se le quiera llamar, es porque... Bueno, el otoño... Bueno, claro. Digamos en cuanto a... Bueno, digamos que le pertenece a Gabriel García Márquez ese... bueno, sí, él es el dueño de eso, ¿sí? Ya todo lo demás es una forma... simplemente el mercado, porque claro, otro editor puede ser... Aunque hay momentos importantes de eso que quisiera mencionarle, porque la influencia de este señor es una cosa realmente desconcertante. Entonces, por ejemplo, uno ve en películas que marcaron nuestra juventud, bueno, no sé, por ejemplo, Magnolia, de Paul Thomas Anderson, que es una película, pues, garciamarquiana. Parece, claro, porque hay una lluvia de sapos, una lluvia de ranas, ¿sí? Ese tipo de cosas, se nota que hay una lectura de García Márquez, ¿no? Claro, entonces, porque aquí por ejemplo hay una lluvia de flores, de rosas amarillas, claro, entonces ese tipo de fenómenos que se dan, que son como cortesías de la imaginación de García Márquez, pero me parece que reducirlo a eso, porque él también es un gran autor realista, y lo que uno ve, por ejemplo, aquí esta crónica de la matanza de las bananeras, es un texto que podría pasar perfectamente por una crónica. Sí, y así se nota. También es otra cosa que es muy notable acá, es la presencia de Gabriel García Márquez, periodista, ¿no? Sí, claro. Que sabe leer muy bien la realidad, la cotidianidad, ese conflicto social, político, etc. Llevaba 25 años escribiendo para periódicos, para prensa. Algo de eso hay ahí, o mucho, quizás. Sin que estropee la novela en términos literarios, ¿no? Para nada. Me quería referir también... No se vuelve un informador ni... No, sí. Aunque uno puede ir a ver la historia de su país aquí, perfectamente, y pueden entenderla incluso. Hay una cosa que quería mencionar, hermano, con respecto a dos lectores muy lejanos en el tiempo de la novela y las reacciones de ellos. ¿Ya lo puedo pausar? Aún no, por favor. Nos falta un poquito, discúlpanos, por favor. Entonces, hay una cuestión con Salman Rushdie y con Paul Auster, ¿no? En dos momentos de su vida, ellos son más o menos contemporáneos.
o bueno, Oster es como 10 años mayor que Rushdie. Pero en un momento de sus vidas, no solo de bloqueo, sino de pobreza y de como de tratar de definir ellos en su juventud si querían ser escritores o no, leer Cien años de soledad les abrió la ruta, ¿sí? Les abrió el camino, o sea, ellos supieron, y hay sendos textos de ellos donde hablan de eso, ¿no? En un momento de que están terminando su universidad, Oster está viajando, dejando la carrera, pues terminando la carrera, viajando a Europa, pero el encuentro con la novela es definitivo porque es como un nuevo sentido de aventura. A mí me parece la novela, esto se puede leer como una novela de aventuras también. Sí, sin duda. Que es otra cosa que tiene... La peripecia. Sí, eso es soledad, ¿no? Que toca varios lugares, varias aristas, tiene muchas formas de leerse también, ¿no? Porque puede ser una novela política, puede ser una novela de aventuras, puede ser una novela de amor. Claro, sí. Por donde uno lo quiera agarrar, es un libro inagotable. Puede ser una novela sobre el olvido, puede ser es decir, tiene una cantidad de... o puede ser una novela también sobre un testimonio de país, ¿no? En fin. Hermano, ¿con qué personaje se queda usted de Cien años de soledad? Muchos. A mí me gusta mucho... Ya hablamos de Úrsula, entonces claro. Los dos nos quedamos con Úrsula, pero aparte de Úrsula... A mí me... bueno, la presencia femenina en la novela es extraordinaria, es, ¿no? No sé si... Supongo que tiene mucho que ver que fue educado también por sus abuelas y que esa presencia y esa sabiduría de la mujer como una... Pero al mismo tiempo, esa perversión femenina y esa... Eso es muy lindo, la picaresca de lo femenino y la manera como controlan a sus hombres, ¿no? Sí. O sea, les perdonan que tengan hijos con otras, pero hay cosas que no perdonan, o sea, a mí me gusta mucho la figura de Melquiades, hermano, y me gusta mucho uno de los últimos Buen Día que organiza comilonas, y que creo que es Aureliano II, que organiza estas comilonas de varios días. Que además hay un personaje que aparece ahí, que es una competencia con la elefanta, ¿no? Eso, hermano, eso es comer, claro, eso es Rabelais, hermano. Eso me acordaba, sí, eso es Rabelais. Que de hecho Gabriel García Márquez cuando aparece y se va a París, o sea, en las últimas páginas, cuando él se va, Gabriel, el personaje de Gabriel, se va para París, que es Gabriel García Márquez. Exactamente. Se va con los libros de Gargantúa, dándole a uno la cara. Claro, esas comilonas así y esos personajes que están en el cierre de la novela casi, eso ya es entrar en una especie como de carnaval en el final de todo. Y uno leyó a Rabelais primero, lo leyó García Márquez, hermano. Bueno, en mi caso es muy distinto, yo escribí a Rabelais, de hecho muy chino. ¿Sí? A ver, ahí está. Y me lo vuelvo a encontrar. Se lo voy a encontrar aquí. No, increíble. La elefanta, una cosa tan rara. Esos personajes, hermano. Esos personajes. Y esos son los personajes de uno. Bueno, uno quiere mucho a Germán Vargas, pues son los personajes reales que aparecen en la novela también hacia el final, que me parecen fascinantes, hermano. Sí. Y me gusta mucho cómo lo convence a uno, ya es una cosa estilística, como García Márquez lo convence a uno de que el mundo empezó en Macondo, o sea, todo lo real empezó allá, ¿sí? Entonces uno no negocia con eso, uno cree eso, ¿sí? O sea, empezó ahí empezó todo, el mundo empieza y termina en Macondo, hermano. Un personaje muy extraño, que Pietro Crespi, Pilar Ternera, hermano. Y que también está durante toda la novela y que es la que leía la baraja, ¿no? Lee la baraja. Y algunas veces uno cree que sí, definitivamente ella revela las cuestiones. Además tiene 2 hijos que pertenecen a cada uno, uno es de Aureliano, otro es de José Arcadio. Es bien raro. Es un personaje curioso, que es como una matrona que no pudo ser, digamos, como una cosa así. O Rebeca también, ¿no? En su final, ¿no? La Rebeca en el final de su vida, hermano. Hay una cosa, hermano, que me sorprende mucho del estilo de García Márquez, y es que la exageración en él está bien puesta. O sea, no raya, no molesta, ¿sí? Uno, por ejemplo, ve a este padre, este cura, tomándose el chocolate, el cura levita, ¿no? Entonces uno acepta eso, uno dice sí, porque eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Y es la cuestión de la... ¿Ya lo puedo parar? Aún no, por favor. Vamos a entrar en el tema de la realidad macondiana. Entonces, claro, hermano, porque que un escritor cree su propia realidad, o sea, y con sus propias leyes, sus propias lógicas de realidad,
eso a uno se le quita el sombrero, hermano. Sí, y muy pocos, además, muy pocos logran eso, ¿no? Y que uno siente que en realidad no hubo ningún tornillo por ahí desajustado. No, para nada. Todo está muy Una preparación muy larga, además, porque él le dice a Plinio Coello Mendoza que yo pensando la novela desde que tenía 17 años de edad. Él tenía la idea de escribir la novela sobre lo que se iba a titular La Casa, y duró pensando la novela muchos años, intentándola, y ya la logra ya consolidar. Además que García Márquez crea también su leyenda, ¿no? Él dice que iba camino a Acapulco y que le tocó devolverse y que no hubo vacaciones y 1 año y medio escribiendo. Eso, bueno, no, también se lo crea sí, García Márquez. No sé si en pero esto 18 meses se escriba. Es muy difícil. La cocina de esto fue más larga, evidentemente. Sí. Pero cuando ya estuvo... Pero sí se nota que es un libro que estuvo mucho tiempo acá. Sí, claro, claro. Un proceso de maduración. Piensa en esto, en El hombre sin atributos, las novelas que digamos, se ve que toda la vida mental, o sea, toda la vida se ha pensado y se le ha dado vueltas y que cuando en el momento que se ponen a escribir sí la tienen clara. Sí. Y eso, bueno, en el caso de Musil, que tomaba notas, pero este señor nunca tomaba notas, hermano. Él tomaba notas para sus reportajes, pero jamás tomó notas para las novelas. Confiaba mucho en su memoria, y mire que irónicamente él, digamos, en el final de su vida, ya su problema es con la memoria, él pierde la memoria, ¿no? Entonces me parece... Sufre la peste del olvido. La peste del olvido, hermano, claro que sí. Quería recomendar esos 2 libros de estos 2 personajes que me parecen que son sesudos, porque además es también no solamente el invento de una América diferente, de una Suramérica, bueno, el Caribe, una América diferente, sino también una forma, ¿cómo llamarlo de una manera decente? De vender libros, ¿sí? Una forma de vender libros y de crear un personaje alrededor de la figura de García Márquez que se prestaba para eso. Entonces hay toda una lógica, sí, es comercial, editorial, que funcionó porque el libro lo amerita, ¿sí? Sigue siendo editado, a mí me sorprende eso, hermano. Sí, yo creo que seguirá. Me acuerdo un texto de Jorge Volpi, donde por allá en el siglo ¿qué tanto se estará leyendo sin la casualidad, ¿no? Esa es una pregunta que cabe hacer. Justamente, porque por eso decía se seguirá editando, evidentemente, y toda la cuestión, pero se seguirá comprando. Pero ¿qué tanto se está leyendo sin la casualidad? Yo creo que Netflix le va a hacer un favor grande a la novela. Bueno, y va a crear lectores. Creo que Rodrigo García, que es uno de los responsables de la producción, el hijo de García Márquez, porque al otro no lo veo, pero ellos están de productores de la serie. Me parece que es también una estrategia para que volvamos, para que personas como nosotros, viejos aburridos, volvamos a leer la novela, para que gente joven que no conoce, la ha releído como 4 veces, hermano, he tenido el placer, pero la primera vez eso es inolvidable, hermano. El que pega primero en el caso de García Márquez, eso no se puede olvidar, sobre todo por la emoción, hermano. Algo de lo que no hemos hablado y que también es bien, es parte de de esos absurdos tan maravillosos de la novela, es San José de Yeso que les llega a esa casa y que hay una fortuna ahí, que Úrsula es la única que sabe dónde está esa fortuna, después la encuentra el último Aureliano. Sí. Uno es el único que se acuerda de eso, como lector, ¿no? Como que Malaya, que no esté Úrsula para contarle, y además todos esos esfuerzos con esa figura, hermano. Y es también ese sincretismo, o sea, lo religioso combinado con la historia. El conde de Marlborough, que es una cuestión muy católica, ¿no? Sí, siempre. De hecho, Amaranta es una... No, Amaranta no es... esta mujer... ¡Es que Amaranta! No, Amaranta no. Pero Amaranta. Es que así la llamamos a una muñeca y al lado la así. Eso, Amaranta, justamente. Uno de los personajes de la novela. ¿Meme? Bueno, Meme se va a estudiar, ¿no? Meme se va a estudiar. Ya puedo hacer Meme toca el clavicordio, ya que toca el clavicordio, ¿no? Sí. Pero hay una Fernanda del Carpio, que es la mujer a la que van a buscar por allá al interior. Y es una mujer de estudio religioso. Claro, la religión le ayuda para eso también, ¿no? Aunque también con la avanzada de progreso. Y uno de los niños es mandado para ser papa. Para ser papa, que le limpiaban la sonrisa para que pudiera sonreír cuando fuera adulto como el papa, ¿no? Para que pudiera sonreír como el papa. Que le dicen así, como el seminarista o una cosa así, lo tienen ahí. Es Aureliano Babilonia. Aureliano Babilonia, sí, justamente. Que es el niño que está siendo preparado para... Es el que descubre, de hecho ya al final casi
Se las cuentas. Y después está, bueno, Aureliano, el último, que es el que sale con Cola de Cerdo. Sí, el último que no tiene voz en la novela, que es hijo de esta mujer que viaja al Y que es extranjero. casi una especie de unión, ¿no? Entre todos esos mundos, el mundo religioso, el mundo Claro. familiar, incestuoso, el mundo... Entonces casi que producto de toda esa... del mundo de la magia, el mundo de las cartas, el mundo de toda esa mezcolanza, de toda esa... Está el último Aureliano con el que se va... Es la síntesis de todos, y además se cumple el miedo, el temor atávico que tenían los familiares de Úrsula y Guarán y Úrsula misma, que no se casaran un par de primos, que no tuvieran nexo o relación un par de primos, porque les iba a salir un hijo con cola de cerdo, y miren, y es con lo que se... Porque, o sea, Arcadio Buendía y Él Aureliano tenía, y Úrsula y Guarán eran primos, claro, justamente. Y al final se repite esa historia Sí, claro. con Aureliano. Sí, Él es como un aureliano, Sí. y esta mujer que está casada con un tipo por allá que es como de Países Bajos, y que llegan a Macondo, y Macondo ya está destruido, está vuelto una nada, porque llegó la compañía bananera a arrasar con todo. Quería decir una cosa, citar este libro, que es un clásico, hermano, y es tenaz porque pues ellos son grandes enemigos, ¿no? Vargas Llosa y García Márquez. Que lo están nuevamente. Lo reeditaron, Alfaguara lo reeditó. Esta es la edición de Barral, editor, pues de los 70. Esta fue la joya que uno siempre estuvo buscando. Lo que uno siempre, sí, claro, esto lo encontré y ya cuando sale nuevamente ya uno no tiene la misma gracia, no tiene la misma gracia. Además que mire lo que hacen, antes de hablarle, mire lo que hacía Carlos Barral. Entonces Carlos Barral editaba el libro con estos márgenes tan anchos para que uno pudiera escribirle cositas ahí. Yo supongo que eso tiene que ver con eso, ¿no? Que son márgenes anchos. ¿Qué editor hace eso hoy en día? Nadie hace eso. No le dan a uno la posibilidad de tomar noticas. Entonces, esta edición traía eso. Dice Vargas Llosa que 100 años de soledad es un condensado de todo lo que había sido García Márquez hasta ese momento. Los 5 libros anteriores, o sea, La hojarasca, El coronel no tiene quien la escriba, La mala hora. Él descifra momentos de los libros anteriores aquí, hermano. Y lo que se ha dicho muchas veces, pues esto no puede uno ya pelear con nadie, con Conrado Zuluaga, será, pues yo no sé con quién habrá que pelear esto, pero hay gente que ha dicho que este estilo empezó con 100 años de soledad, pero ya en cuentos anteriores, por ejemplo este cuento de Baltasar y los cuentos que están en los funerales de la mamá grande, ahí ya está ese tono y está ese estilo. Es decir, que él utilizó los cuentos. Claro, la mencionan, claro, que fue el Papa, el sepelio el Papa, el presidente de la República, fue el sepelio de la mamá grande. No se pierdan ese sepelio. No, sepelio. Finalizamos diciendo sí, que definitivamente siempre es una muy buena idea leer Cien años de soledad. Es una maravilla. Y siempre es una muy buena idea descubrir. Yo había leído otras novelas de La muerte de los demonios que me fascina. Joya ese. Incluso hasta lo malo es bueno, porque Memoria de mis putas tristes, con todo y digamos como endeble que es en su argumento, es un libro, hermano, escrito con potencia, o sea, es un narrador. Este es un narrador. Pero sí, siempre vale la pena hermano, volver a leer García Márquez y pues, sin bueno. duda alguna leer Cien años de soledad. Fabuloso, hermano. No, y fabuloso volver a grabar conversaciones con nadie, hermano. Seguiremos. Después de 100 años de soledad. después de muchas mariposas amarillas. Hermano, muchísimas gracias. Entonces seguimos. Y los amigos son un gusto. Ah, claro.